Nunca imaginé que un día mi propio hijo me miraría con desprecio como si yo fuera un estorbo, como si la mujer que lo había criado con tanto amor y sacrificio ya no tuviera valor. Pero aquí estoy con el corazón hecho pedazos, viendo cómo todo lo que creí en él se desmorona ante mis ojos. Era un día como cualquier otro. Mi casa, una pequeña construcción que siempre había sido mi refugio, estaba tranquila, casi silenciosa. El aroma del café se mezclaba con el sonido lejano de la televisión cuando escuché el timbre de la puerta. No esperaba a nadie, pero al abrirla, ahí estaban Eduardo y Clara, mi hijo, y su esposa, con esas sonrisas frías que ya no me engañan. Eduardo, como siempre, se acercó con esa actitud de «Todo va bien, mamá», pero sus ojos no mentían. Sabía que algo no estaba bien, algo se cernía en el aire. Clara, al lado de él, apenas me miraba como si estuviera en una misión de la que no podía escapar. «¿Puedo entrar, mamá?», dijo Eduardo sin esperar respuesta, mientras ya pisaba el umbral de mi casa. «Miau», me hizo un gesto con la mano para que los dejara pasar, como si fuéramos de los mismos iguales. Pero algo dentro de mí me decía que este no era un simple saludo. Una vez dentro, el ambiente se tornó tenso. Estábamos los tres en la sala y el aire era denso, como si algo grande estuviera por suceder. Eduardo comenzó a hablar, pero de una manera tan cortante que me hizo erguir la espalda. No era el tono cálido que me solía ofrecer. Era más bien el tono de alguien que ya ha tomado una decisión y necesita que se le acepte sin cuestionar. «Mamá, tenemos un problema serio», empezó mientras Clara se cruzaba de brazos mirando al suelo. «Necesitamos que nos devuelvas los $50,000 que te prestamos». El golpe fue como una bofetada. No supe cómo reaccionar. Quedé paralizada sin palabras. No porque no tuviera los 50,000, sino porque no me lo esperaba, no de ellos. Nunca me imaginé que Eduardo, mi hijo, quien había sido mi sol y mi razón, fuera capaz de decir algo así. «Lo necesitamos. Si no puedes devolverlo, entonces no nos queda más que alejarnos de ti». «No hay otra opción», dijo Eduardo sin un atisbo de remordimiento en su voz. Me quedé ahí congelada. Miré a Clara, quien no dijo nada, pero en sus ojos vi una mezcla de indiferencia y desprecio. Mi mente comenzó a girar buscando alguna respuesta lógica, algún motivo que pudiera justificar lo que estaban diciendo, pero no la había. Nada podía justificarlo. Las palabras de Eduardo resonaban en mi cabeza una y otra vez: alejarse de ti. Como si yo fuera un obstáculo en sus vidas, algo de lo que pudieran prescindir sin consecuencias. Mi corazón latía con fuerza, el dolor comenzaba a envolverme. ¿Era esto lo que mi sacrificio valía para ellos? Solo un préstamo de dinero que ahora querían cobrar a cualquier costo. Lo peor de todo era que en el fondo sabía que Eduardo no estaba actuando solo. Clara, su esposa, siempre había tenido una influencia fría sobre él, y ahora lo veía claro. Este no era solo un tema de dinero. Era un mensaje, un desafío a mi autoridad, a mi rol como madre. Se habían aliado para presionarme, para demostrarme que ya no tenía poder sobre ellos. Me levanté lentamente sin decir una palabra y me dirigí a la ventana. La luz del sol entraba débilmente, como si también el día estuviera sufriendo por lo que acababa de escuchar. La angustia me inundaba. Nunca me imaginé que este sería el fin de nuestra relación, pero ahí estaba frente a mí su exigencia. ¿De verdad querían que cediera? ¿Querían que les entregara ese dinero sin más, sin una razón? Mi mente comenzó a formular un plan, aunque todavía no tenía claro cómo iba a manejar esta traición. Poco después, Eduardo comenzó a hablar de nuevo, como si estuviera esperando una respuesta.
Mamá, no estamos pidiendo mucho, solo lo que es justo. Sabes que tenemos nuestras razones, pero si no lo entiendes, entonces mejor cada uno seguirá su camino. Y ahí estaba la verdad desnuda. No era solo una cuestión de dinero. Era una cuestión de control de poder. Yo había sido la que siempre había estado para ellos, la que había dado todo sin pedir nada a cambio. Y ahora a sus ojos ya no valía nada. Fue en ese momento cuando entendí la magnitud de lo que estaba pasando. Mi hijo, mi propio hijo, me estaba pidiendo que le entregara dinero para poder alejarse de mí como si fuera una carga, como si yo fuera solo un objeto en sus vidas que podía ser reemplazado cuando ya no fuera útil. Tomé aire y en ese instante decidí que no iba a ser la víctima. No más. Mi mente comenzó a despejarse y lo supe, necesitaba hacer algo no solo por mí, sino también por ellos. Si pensaban que podían manejarme así, estaban muy equivocados. Miré a Eduardo y Clara, ambos esperando una reacción, pero mi rostro estaba impasible. Había algo en mi interior que ya no me permitía ceder. Ya no iba a ser la víctima. Esta vez ellos iban a ser los que iban a entender lo que significaba traicionar a alguien que les había dado todo. El silencio que siguió fue profundo. Nadie dijo una palabra. Solo escuché el sonido de mi respiración fuerte y clara. En ese momento supe que este sería el último día en que permitiría que me tratasen de esa manera. Lo que vino después lo guardo para mí. Pero lo que puedo decir es que tomé una decisión. Mi hijo y su esposa pensaron que podían manejarme, que podían jugar con mis emociones. Pero ahora yo iba a ser quien manejara las reglas del juego. Y les iba a dar una razón para que lo dijeran en serio. No pude dormir esa noche. El pensamiento de lo que había sucedido, de lo que Eduardo y Clara habían dicho, me daba vueltas en la cabeza como un torbellino imparable. El dolor era insoportable, pero no solo era el dolor de la traición, sino la humillación de saber que mi propio hijo podía mirarme a los ojos y decirme que me alejara de su vida, que no tenía valor para él. Pero lo que más me dolía era saber que él pensaba que yo cedería, que yo les entregaría los $50,000 sin cuestionar, sin luchar. A la mañana siguiente el sol entró a través de las cortinas con su luz habitual, pero yo lo veía diferente. Ya nada era igual. El desayuno en la mesa me parecía vacío. Las tazas de café que antes compartía con Eduardo ahora me parecían lejanas, extrañas. Algo se había roto dentro de mí, algo que nunca podría repararse. Había pasado el umbral de la indiferencia. Ya no era la madre que esperaba en casa con los brazos abiertos. Ahora era alguien más. Alguien que había sido víctima de su propia familia, pero que no iba a seguir siéndolo. Pasaron varias horas antes de que tomara una decisión. No quería actuar por impulso, no quería hacer algo que luego pudiera lamentar. Pero lo que sí sabía con certeza era que no iba a ceder ante su chantaje. No ibas a entregarles ni un centavo, no a cambio de mi dignidad. Había dado tanto durante años y ahora me trataban como una moneda de cambio. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo había llegado a este punto? La pregunta me martillaba la cabeza, pero aún no tenía respuesta. Mi mente comenzó a planear. No podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que si no tomaba el control de la situación, todo lo que había trabajado durante mi vida, todo lo que había logrado, se iría al garete. Mi hijo, el hombre al que había criado, el hombre al que había dado todo mi amor, me estaba pidiendo dinero de una manera descarada, sin ningún respeto. Lo que necesitaba era hacerle ver que había más en juego que simplemente un préstamo de dinero. Necesitaba darle una lección, pero una lección que fuera más allá de lo material.
Quería que entendiera que lo que realmente importaba era el respeto y la lealtad, dos cosas que había dado por sentadas toda mi vida. Decidí que no iba a confrontarlos de inmediato. No, eso sería demasiado fácil, demasiado directo. Yo necesitaba que me entendieran de otra manera. Si querían una respuesta, la tendrían. Pero no una respuesta que pudieran manipular, no una respuesta que pudieran usar para seguir controlándome. Lo que pensaba hacer era más sutil, más inteligente. Si pensaban que podían presionarme con una simple amenaza, estaban muy equivocados. Esta vez, las reglas del juego cambiarían. Me pasé los siguientes días recopilando información. Mientras Eduardo y Clara pensaban que yo me había quedado en silencio, yo estaba trabajando en mi propio plan. Había cosas que ellos no sabían, cosas que yo había guardado celosamente durante años. La mayor de todas esas cosas era el dinero, pero no solo eso. Había una historia que no habían escuchado nunca, una historia sobre cómo había hecho crecer mi fortuna, una historia sobre mis sacrificios, mis decisiones difíciles y mis triunfos solitarios. Nadie, ni siquiera mi hijo, sabía todo lo que había hecho para llegar hasta aquí. Nadie sabía cuántos errores había cometido, ni cuántas veces me había caído para levantarme nuevamente. Y nadie sabía que ahora, en este momento, estaba tomando una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Había algo más, algo que Eduardo no sabía. Había descubierto que su situación financiera era mucho peor de lo que él pensaba. No solo estaba pidiendo el dinero por pura avaricia, sino porque en realidad estaba al borde de la ruina. Todo lo que había hecho por mantener la fachada de éxito había sido solo eso, una fachada. El dinero que había solicitado no era solo para pagar una deuda, como me había dicho. No, estaba utilizando ese dinero para cubrir otros errores, para tapar su falta de responsabilidad. Lo había estado observando durante meses y ahora podía probarlo. Una noche, después de varios días de investigar y recopilar datos, decidí que era el momento adecuado. Tomé un par de documentos clave, papeles que habían estado guardados en un cajón en mi escritorio, papeles que mostraban todo lo que había descubierto sobre la mala gestión de Eduardo. Había descubierto que estaba sobreendeudado, que su empresa estaba a punto de quebrar y que Clara, su esposa, había estado utilizando la cuenta conjunta para cubrir sus propios gastos personales. Era una red de mentiras y manipulación. Y lo peor de todo era que él ni siquiera se daba cuenta. La noche antes de la confrontación, no pude dormir. Estaba decidida a llevar a cabo lo que había planeado, pero mi cuerpo seguía siendo una olla a presión de emociones. Estaba cansada de ser la víctima. Estaba cansada de que mi hijo me viera como una simple fuente de dinero. El dolor de la traición me seguía carcomiendo por dentro, pero ahora había algo más fuerte que eso. La necesidad de justicia, la necesidad de recuperar lo que me habían quitado. Al día siguiente les envié un mensaje a Eduardo y Clara. Les dije que necesitaba hablar con ellos. No mencioné nada sobre lo que había descubierto. No mencioné nada sobre lo que había planeado. Solo les pedí que vinieran a mi casa como si todo estuviera normal. Y cuando llegaron los recibí con una sonrisa, aunque por dentro me ardía todo. Los invité a sentarse y entonces les dije las palabras que jamás olvidarán. Eduardo, Clara, quiero que escuchen con atención, les dije mientras sacaba los papeles de la mesa. Ustedes creen que pueden manipularme, que pueden chantajearme con su dinero y con sus amenazas. Pero hoy yo voy a ser la que tome el control. Lo que vino después los dejó sin palabras. Pero eso es algo que contaré más adelante. El sonido de la puerta cerrándose con un golpe sordo fue que es el primer indicio de que lo que venía
No era una simple conversación. Cuando Eduardo y Clara entraron pude ver la incertidumbre en sus ojos. Sabían que algo estaba por suceder, algo que iba mucho más allá de las palabras que se habían dicho la última vez que se vieron. El aire estaba cargado de tensión, y yo, a pesar de la furia y el dolor que me invadían, me sentía extrañamente calmada, como si todo hubiera sido planeado desde hacía mucho tiempo. Sentados frente a mí, Eduardo y Clara esperaban que yo hablara primero, que dijera algo que confirmara sus expectativas de que seguiría siendo la madre comprensiva y generosa que siempre había sido. Pero ya no era esa mujer. Ya no era la víctima que esperaban que fuera. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Lo que sentía era una mezcla de indignación y un firme deseo de hacer justicia. Ellos no sabían lo que les esperaba. No vinieron aquí solo por el dinero, ¿verdad?, dije mirando a Eduardo a los ojos. Mi voz era tranquila, casi gélida, como si estuviera hablando de algo trivial cuando, en realidad, mi mundo se había derrumbado a su alrededor. Vinieron aquí porque creen que pueden manipularme, que pueden hacer lo que quieran como siempre lo han hecho. Pero hoy, yo soy la que tiene el control de la situación. Eduardo, con el rostro pálido, trató de calmarme. Mamá, esto no es lo que piensas. Solo estamos pasando por un momento difícil, necesitamos tu ayuda. Si no entiendes eso, entonces... Ayuda, interrumpí sin dejar que terminara. Lo que quieren no es ayuda, Eduardo. Lo que quieren es que me quede callada, que siga siendo su fuente de dinero. Pero ya no más. Ya no me voy a someter a sus exigencias. Clara, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se atrevió finalmente a hablar. No tienes derecho a hablarnos de esa manera. Nosotros también hemos sufrido, tú no sabes lo que hemos pasado. Su tono era desafiante, pero yo ya no sentía miedo. Todo lo contrario, la ira comenzaba a nublarme la mente. Sufrido, repetí casi sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Sabes lo que significa sufrir? Yo he sufrido toda mi vida, Eduardo. He sacrificado tantas cosas, he dado tanto. Y este es el pago que recibo, una amenaza disfrazada de petición. ¿Sabes lo que me duele, hijo? No es el dinero. Es ver cómo me miras como si yo fuera una simple caja registradora, como si todo lo que he hecho por ti no significara nada. Eduardo se levantó de la silla como si estuviera buscando una salida, pero yo lo detuve con la mirada. No te muevas. Ahora es mi turno de hablar. Saqué los documentos que había estado preparando en secreto, las pruebas que había recopilado sobre sus problemas financieros, sobre sus mentiras y su mala gestión. Los puse sobre la mesa con un golpe seco, viendo cómo Eduardo los miraba con una mezcla de sorpresa y terror. Esto es lo que he descubierto, continué sin perder la calma. He estado observando y he descubierto que no solo me pedías el dinero por necesidades básicas. No, Eduardo. Lo que estabas haciendo era tapar tus errores, tus deudas. Te has metido en un lío del que ni siquiera puedes salir por ti mismo. Y Clara se ha estado ahí, metiendo la mano en la cuenta para cubrir sus propios gastos. ¿Sabías que estaban en la quiebra? Clara palideció, su rostro ya no tenía la altivez que había mostrado antes. Ahora era una mezcla de vergüenza y miedo. Eduardo, por su parte, no podía articular palabra. Intentó mirar los papeles, pero sus manos temblaban y su rostro reflejaba la confusión de quien no sabe cómo salir de una trampa que él mismo ha preparado. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente, su voz quebrada. Es la verdad, respondí sin mirarlo. Es lo que nunca quisiste que supiera, lo que ocultaste durante tanto tiempo. Tú y Clara han jugado conmigo, pero eso se acabó. No voy a permitir que sigan haciéndolo. La habitación quedó en silencio. Un silencio denso, como si todos estuviéramos respirando
la misma atmósfera viciada que se había creado entre nosotros. Eduardo miraba los papeles incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Clara, por su parte, mantenía la mirada fija en el suelo, como si quisiera desaparecer. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», pregunté, aunque sabía que no había respuesta. No podía entender cómo el hombre que había criado con tanto amor y esfuerzo, el hombre que había sido mi razón de vivir durante tantos años, podía ser capaz de este tipo de traición. «Todo lo que he hecho ha sido por ti, mamá», dijo finalmente Eduardo levantando la vista. «Pensé que me ayudarías, que entendías la situación, pero no lo hiciste. No nos diste lo que necesitábamos. Lo que necesitaban, ¿verdad?», respondí con una risa amarga. «¿Eso crees? ¿Eso es lo que piensas? ¿Que soy solo un cajero automático para ti?». «No, hijo. Ya basta. Ya no voy a ser tu salvavidas. Era el momento». Sabía que lo que estaba haciendo no solo iba a cambiar mi vida, sino también la de ellos. Los estaba confrontando con la realidad de sus propias mentiras, con la verdad que tanto les había costado ocultar. Pero no iba a detenerme. No esta vez. Yo era la que tenía las cartas, la que ahora controlaba el juego. «Vete de aquí, Eduardo». «Clara, vete también», dije con firmeza. «Ya no quiero que entren en mi vida como si nada hubiera pasado». Este es el final de su manipulación. Eduardo se quedó parado con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Clara, en cambio, se levantó rápidamente como si quisiera huir de la situación. Pero antes de irse me lanzó una mirada llena de odio y desprecio. «Esto no se acaba aquí», dijo Clara con los ojos llenos de furia. «Veremos quién tiene la última palabra». «Sí, lo veremos», respondí sin inmutarme. «Pero hoy soy yo quien tiene la última palabra». Cuando finalmente se fueron, cerré la puerta con un golpe fuerte. Mi cuerpo estaba temblando, pero no de miedo. Estaba temblando de rabia, de una rabia que había estado guardando por años y que ahora se desbordaba como un río incontenible. Ya no iba a ser la víctima. Ya no iba a seguir permitiendo que me tratara como una tonta. Este había sido el primer paso. Y sabía que lo que vendría después sería aún más grande. Pero esa sería otra historia. Esta vez, yo controlaba el destino. Lo que sucedió después de la confrontación fue un silencio sepulcral. Eduardo y Clara se fueron de mi casa, pero la tensión en el aire no se disipó. Al contrario, todo se volvía más denso, más incómodo. Sentí como si mi alma hubiera sido despojada de toda la mentira que había alimentado durante años, pero el vacío que dejó esa revelación era aún más profundo que la traición en sí misma. Había sido un acto liberador, pero también devastador. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? ¿Cómo podía haberme dejado manipular así durante tanto tiempo? A pesar de la tormenta emocional que azotaba mi interior, una parte de mí sabía que no había vuelta atrás. Ya no podía volver a ser la misma mujer que había aceptado todo, sin cuestionar que había permitido que sus propios deseos fueran ignorados por el simple hecho de ser madre. Ya no podía ser la víctima. El dolor seguía presente, pero algo más se había despertado dentro de mí, la necesidad de recuperar mi dignidad, de luchar por lo que me correspondía. Esa noche no pude dormir. Mi mente seguía dando vueltas a lo ocurrido. Recordé cuando Eduardo era pequeño, cuando le enseñaba así caminar, a hablar, a ser alguien decente. A veces me preguntaba en qué momento todo eso se fue al traste. No era solo el dinero. No era solo el hecho de que me pidieran algo tan bajo, tan egoísta. Lo que realmente me dolía era que en su mente yo no era más que una herramienta para alcanzar sus objetivos. Y ahora me tocaba enfrentarlo. A la mañana siguiente, decidí tomar el control total de la situación.
No podía seguir en este estado de indefensión. No podía quedarme aquí esperando a que me pidieran más favores, más dinero, sin dar nada a cambio. Sabía que lo que había sucedido con Eduardo y Clara no solo afectaría mi vida, sino la suya también. Ya no podían verme como la mujer a la que podían manipular. Y si creían que podían usar su poder sobre mí, estaban muy equivocados. La última jugada estaba por comenzar. En el transcurso de los días siguientes, sentí que la verdad se iba filtrando por mis venas como una corriente eléctrica que me mantenía alerta. Hacía años que no me sentía tan despierta, tan viva. Claro, el dolor seguía ahí, pero ahora lo veía de otra manera. Ya no era un dolor impotente, era un dolor transformador. Ya no me avergonzaba de mis emociones, ya no me sentía débil. Ahora, cada vez que pensaba en la traición de mi hijo, veía una oportunidad para recuperar lo que era mío, para darles una lección que jamás olvidarían. Decidí hacer algo que nunca había considerado antes: cortar todo vínculo con ellos, no solo económicamente, sino emocionalmente. Ya no había más visitas, ya no más promesas vacías, ya no más excusas. Ya no iba a ser la madre sufrida que acepta todo. Eduardo y Clara pensarían 2 veces antes de manipular a alguien nuevamente. Pasaron semanas y con ellas mi mente se iba alejando de la tormenta emocional que había vivido. Sin embargo, un día me llegó una carta. La abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Era de Eduardo. Me había escrito, pero lo que contenía no era una disculpa. Era una amenaza. Decía que si no entregaba el dinero, las cosas tomarían un giro aún más oscuro. Y en una parte del mensaje mencionaba algo que no esperaba. Si no nos das lo que te pedimos, no verás a tus nietos nunca más. Ese golpe me dejó sin aliento. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Cómo podían usar a mis nietos como una ficha de negociación? No sabía si sentir rabia o una tristeza profunda, una tristeza por ver que mi hijo había llegado a este punto, tan distante de todo lo que alguna vez compartimos. ¿Y por qué me amenazaba con separarme de ellos? ¿Por qué pensarían que eso me afectaría tanto? Si lo que me quedaba por hacer era poner fin a esta farsa, no podía dejarme intimidar por ese tipo de manipulación. Tomé una decisión. Esta vez no iba a ceder. Este era el momento de dejar claro quién tenía el control. Ya no iba a estar a vivir bajo su sombra. Ya no iba a estar atrapada en una relación tóxica que solo me drenaba la energía. Necesitaba hacer algo que fuera mucho más allá de una simple confrontación. Necesitaba exponer la verdad, pero de una manera que los dejara sin opciones. Necesitaba que Eduardo y Clara supieran que había llegado el momento de cambiar las reglas del juego. Llamé a mi abogado. La idea de demandarlos nunca había cruzado mi mente antes, pero ahora sentía que no tenía otra opción. Necesitaba que todo lo que habían hecho, todo el daño que me habían causado, quedara registrado de manera oficial. Les exigiría no solo el dinero, sino que me aseguraría de que la verdad saliera a la luz de una manera irreversible. Mi abogado me escuchó en silencio, pero pude notar que no le sorprendía lo que le contaba. Mercedes, has aguantado mucho tiempo. Ahora es el momento de que tomes el control de tu vida. Si decides proceder con la demanda, lo haremos con todas las consecuencias que eso implica. Pero no tengas miedo. Estás en tu derecho. La decisión estaba tomada. Eduardo y Clara nunca imaginaron que detrás de esa madre sumisa que siempre habían conocido, había una mujer fuerte capaz de enfrentarlos con toda la furia que habían despertado en ella. No solo les iba a ganar, sino que iba a exponer la verdad, una verdad que nunca esperaron ver reflejada en la luz. Con cada día que pasaba, la sensación de control sobre mi vida crecía. Ya no temía lo que pudiera venir.
Había llegado el momento de defender lo que me pertenecía, de proteger mi legado, de proteger mi dignidad. Ya no importaba lo que Eduardo y Clara pensaran de mí. Lo único que importaba ahora era que yo finalmente estaba en el asiento del conductor. Cuando decidí enfrentar la vida con esta nueva perspectiva, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Ya no estaba luchando por mantener una familia que se desmoronaba. Ahora estaba luchando por mí misma, por mi paz, por mi felicidad y sobre todo por mi dignidad. Nunca imaginé que mi vida llegaría a este punto. Durante años fui la madre sacrificada, la mujer que ponía a todos por encima de sí misma. Creí que mi hijo, al que tanto amaba, sería la única razón por la que seguiría adelante. Pero ahí estaba frente a mí un Eduardo que ya no reconocía un hombre dispuesto a destruir todo lo que alguna vez habíamos sido por unos billetes, por unas mentiras. Y Clara, su esposa, siempre a su lado, manipulando las situaciones para que su relación con él fuera tan conveniente como su propio egoísmo. ¿Dónde había quedado ese niño que cuidaba mis heridas y me abrazaba en sus peores momentos? El dolor de la traición seguía doliendo, pero había algo que ya no podía quitarse de mi mente: la necesidad de hacer justicia, de tomar el control de todo lo que me pertenecía. No iba a seguir siendo la víctima. Ya no. La carta de Eduardo me había dejado sin aliento. La amenaza de que nunca vería a mis nietos si no les entregaba el dinero era la gota que colmó el vaso. No solo se trataba de dinero. Se trataba de la humillación que me habían causado, de la deshumanización que querían hacerme sentir. Me sentí como un objeto, algo que se puede usar y luego descartar cuando ya no sirve. Y no iba a permitirlo. Lo que vino después no fue solo una reacción impulsiva. Fue el resultado de años de frustración acumulada. Había llegado el momento de que las reglas del juego cambiaran. Al día siguiente no llamé a Eduardo ni a Clara. No iba a hacerles el favor de seguir su juego. No más visitas, no más excusas. Ellos tenían una deuda con la verdad y yo iba a ser la que la pagara. Decidí que era hora de que supieran lo que realmente significaba hacerle daño a alguien que por amor había dado todo. Llamé nuevamente a mi abogado, esta vez con una firmeza que ni yo misma había reconocido antes. Quería que preparara una demanda formal que fuera algo que no pudieran ignorar. No iba a ser una demanda normal. Esta vez no se trataba solo del dinero. Se trataba de exponer todo lo que había estado oculto durante tanto tiempo. La manipulación, las mentiras, el abuso emocional. Necesitaba que el mundo supiera quiénes eran realmente. Lo que ellos no sabían es que yo tenía pruebas suficientes para hacer que se hundieran. Documentos, registros bancarios, testigos. Todo lo que había estado callando por años, todo lo que me había impedido hacer justicia, ahora estaba a mi alcance. Fue en ese momento cuando la pieza final encajó. Eduardo y Clara no solo me habían manipulado, sino que me habían llevado a un punto tan bajo, tan vulnerable, que ya no podía seguir callando. Quería que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Quería que sufrieran lo mismo que me hicieron a mí. Y lo peor de todo es que no había ni una pizca de remordimiento en sus corazones. Eran como monstruos fríos y calculadores. Pero la justicia, aunque tarde, siempre llega. A las pocas semanas recibí una respuesta de su parte. No fue lo que esperaba, pero fue lo que necesitaba. Eduardo, en un intento desesperado de manipulación, me pidió una vez más que lo perdonara, que olvidara todo, que me olvidara de la demanda. Claro, ahora que veía que las cosas podían salir mal para ellos, ahora sí quería ser el hijo que nunca había sido. Me ofreció disculpas sinceras y dijo que querían arreglar las cosas como familia. Pero yo ya no era esa mujer.
Ya no era la mujer que pasaba por alto todo por el bien de una familia que solo existía en sus mentiras. Miré la carta que me había enviado, la leí varias veces, pero algo dentro de mí me decía que ya no había marcha atrás. No había forma de volver a esa mujer que pensaba que podía arreglarlo todo con una sonrisa. Ahora me veía a mí misma como la mujer que ya había tomado una decisión irreversible. La justicia no solo llegaría a su vida, sino que les daría una lección que nunca olvidarían. Tomé mi decisión final. Decidí llevar la demanda hasta el final. Decidí que mi justicia sería su peor pesadilla. Cuando mi abogado me dio el visto bueno, supe que no podía dar un paso atrás. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de la verdad de la dignidad. Si Eduardo y Clara pensaban que podían destruirme con amenazas, estaban muy equivocados. La demanda fue formalmente presentada y en cuanto llegó a sus manos, su mundo comenzó a desmoronarse. Mi abogado había sido implacable. Las pruebas de la mala gestión financiera de Eduardo, las transacciones ocultas, la manipulación con Clara, todo estaba sobre la mesa. Ellos nunca imaginaron que yo tenía todo tan bien guardado. La justicia se movió rápido y la noticia de la demanda se esparció como un incendio. No solo estaban siendo demandados por mí, sino que se abrió una investigación por fraude y abuso de confianza. Eduardo y Clara no sabían qué hacer. Cada intento de manipulación, cada llamado que hicieron para intentar revertir la situación, era recibido con la misma frialdad. Yo ya no era su madre vulnerable. Yo era la mujer que finalmente había encontrado su voz y no pensaba dejar que me la silenciaran nuevamente. A medida que pasaban las semanas, los rumores sobre ellos se multiplicaban. Su fachada de una vida perfecta se derrumbaba ante la mirada pública. Eduardo, que antes se sentía intocable, ahora era solo un hombre acorralado por sus propios engaños. Clara, su cómplice, no podía esconder su miedo. Y mientras ellos se sumían en su propia desesperación, yo me sentía más libre que nunca. Ya no sentía rabia ni dolor. Solo una paz profunda, el tipo de paz que llega cuando sabes que has hecho lo correcto, cuando sabes que has recuperado el control de tu vida. El final de esta historia fue más que una simple victoria. Fue una revolución en mi vida. La mujer que había sido víctima durante tantos años, la madre que había sido explotada y traicionada ahora, era una mujer que había tomado las riendas de su destino. Ya no importaban las amenazas, ya no importaba el dinero. Lo único que importaba era que yo había ganado no solo la batalla legal, sino la guerra emocional que me habían impuesto. Y cuando todo terminó, y vi cómo Eduardo y Clara se desmoronaban bajo el peso de sus propias mentiras, supe que no había un final más justo para ellos. Habían buscado destruirme, pero yo, Mercedes Díaz, había encontrado la manera de destruir sus mentiras.